La proporción de los hechos y el encuadrarlos dentro de una realidad que los contiene es determinante para ayudar a la comprensión. En general, el carácter demagógico de la comunicación tradicional hace que se difumine el entorno que le brinda sentido a un dato, a un factor, a un elemento. Algo bien sencillo para después ir a lo más complejo. Estando en prensa latina, me tocó cubrir, felizmente, entre tantas cosas, un acto en la 9 de julio con 200.000 personas convocadas por la Confederación General del Trabajo y Saúl Ubaldini en repudio a el Fondo Monetario Internacional. Es decir, era una información nacional importante e internacional trascendente, porque en ningún lugar del mundo se había congregado por entonces tanta gente para repudiar al fondo y a sus políticas de ajuste. Lo cubrimos nosotros, lo cubrimos bien, pero el resto de las agencias internacionales, AFP, ANSA, France Press, United Press, etc., lo que se llamaba la competencia, no le dio trascendencia, eran 200.000 personas en la calle. Ese mismo día, esas agencias enfocaron de manera plena y difundieron a lo largo de la jornada a un opositor interno cubano que se había encadenado frente a una sede gubernamental con el objetivo de denunciar lo que él consideraba la dictadura de Fidel Castro. Una persona ocupó las imágenes de ese día, las portadas y los noticieros de todo el mundo, mientras que los 200.000 argentinos que estaban repudiando al organismo multilateral de crédito por excelencia fueron ocultados. Bueno, que lo hagan así los medios concentrados por un interés particular no significa que eso sea correcto periodísticamente. Es, más allá de lo conceptual de lo ideológico, es incorrecto técnicamente. No corresponde desproporcionar las situaciones de tal modo. ¿Y por qué hacíamos referencia en la misma dirección, aunque con otro ejemplo, a las proporciones y la demagogia? Otra de las características en ese sentido de los medios tradicionales es la de tomar un presupuesto determinado, una suma determinada, exponerla y señalar, qué barbaridad, cuánto que se está gastando. Esto llevó a que la propaganda derramada por Bernardo Neustadt y Mariano Grondona ante la sociedad justificara la privatización de los ferrocarriles. Es también el eje de las campañas antipolíticas y es el eje de las campañas antiestatales. El problema es que es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque las cifras se equivocan, no, puede ser hasta verdad. El tema es en qué marco se encuadra esa cifra. Pensemos un poco. Cuando se decía los ferrocarriles en la Argentina dan déficit porque cuestan tanto, una millonada de dólares. Ostensiblemente el espectador que está en la casa, que maneja una economía familiar reducida, dice, qué barbaridad, cuánto estamos gastando. Pero no se le decía que en todo el mundo es así, porque el objetivo de una vía férrea no es la de lograr ganancias inmediatas a través del pasaje, sino transportar en beneficio de la estructura general de la economía carga y mano de obra. Unificar integral y federalmente la nación y tener vías de comunicación. Ese es el sentido, por eso es una inversión que el Estado, que recauda lo que la sociedad genera, tiene no solo el derecho, la obligación de volcarla en esas actividades. Y así siguiendo. Alguien puede decir, como se dice, ¿cuánto cuesta mantener el Congreso abierto? Bueno, es la determinación de la sociedad argentina de poder debatir sus leyes a través de representantes populares. De otro modo, no se podría debatir. ¿Y quién lo definiría si no se debate? Los sectores económicos, que tienen poder para operar sobre la vida política local. La demagogia, que se hace uso de manera continua, incluye básicamente un perfil general antipolítico
y un perfil, además, en lo informativo, que devalúa la necesaria cobertura adecuada, historizada y proporcionada de los sucesos. Dejar de lado la proporción real de los hechos y no comprender que una marcha de 3.000 personas con autos en el Obelisco no es proporcional a las que dieron origen al Frente de Todos, con 500.000 trabajadores en la Plaza de los Dos Congresos, no comprender que una inversión relacionada con la economía social está vinculada con los derechos, pero también con la capacidad tributaria del Estado, que está puesto ahí, entre otras cosas, para administrar los recursos sociales de manera justa y eficaz. Es, de algún modo, caer en la trampa de la demagogia y en la desproporción analítica. Tomarlo en cuenta es muy importante, porque caemos continuamente en esas trampas. Esas trampas son persistentes. Siempre aparece alguien que dice, ¿sabes cuánto cuesta que el Estado haga tal o cual cosa? Que le pague, por ejemplo, asistencia social a los sectores desfavorecidos. Y vos decís, si esos sectores con esa asistencia social vuelven a participar del mercado, si ese dinero surge del mercado interno. Lo que hace es dinamizar el mercado interno, es una idea inteligente de contención social, no solamente justa. Este análisis, que es objetivo, créanme que lo que le estoy diciendo es objetivo, es pleno, no tiene inclinación, aunque lo parezca, lo que hace es sentar en su justo término la situación, los hechos, los datos y el entorno, es decir, la realidad que atraviesa la vida pública nacional, en este caso en todos los países es un análisis semejante, y sin embargo es transfigurado por los medios concentrados que lo que intentan es canalizar los recursos de la vida real, de la economía productiva concreta, de bienes de producción y consumo, hacia la renta y la especulación. ¿Por qué? Porque si alguien dice hay que ahorrar, uno lo percibe lógico dentro de la economía personal familiar, pero en realidad a nivel social no es así. Cuando alguien dice hay que ahorrar, lo que está diciendo es eliminemos circulante de la calle. Y el único ahorro de la sociedad es la capacidad de compra de las grandes masas, lo cual genera un capitalismo desarrollado, lo cual genera la posibilidad de desarrollar el comercio y desarrollar la industria. Cuando alguien dice que hay que ahorrar, gasto fiscal, déficit, ¿eh? Lo que hay que hacer es taparse los oídos y señalar, mientras mejor, mejor. Mientras mejor viva la comunidad y más obras de infraestructura posea, mejor funciona la economía, no es un gasto que hay que hacer. Tener en cuenta en las coberturas y en el análisis de la actualidad el sentido de las proporciones nos va a llevar a buen puerto analítico, aunque seguramente ciertas dificultades para conseguir trabajo, para ser sincero con ustedes, en los grandes medios.